Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y nuevamente estamos con un tema que creemos que es muy importante para cada uno de ustedes si están en este proceso de pensión, están ya pensando. Afortunadamente hay muchas personas que ya están pensando en iniciar este proceso de pensión, aunque tengan pues 50 años, 48 años o incluso antes, y eso es muy bueno, porque les permite precisamente planear, tener ese plan en donde tengan todos los factores que van a intervenir en su pensión y los puedan preparar, sobre todo la inversión, si es que quieren hacer una inversión, y les dé esa posibilidad de tiempo para poder tener todos los elementos de la mejor manera posible que requieren para una buena pensión, para la mejor pensión que pueda obtener cada uno de ustedes. Y en este caso, precisamente el tema viene porque hay muchas situaciones en las que se cotiza en modalidad 40 sin saber si es una buena opción para ustedes. En términos generales, como siempre lo hemos dicho, modalidad 40 es una excelente opción y lo seguimos reiterando porque es una excelente opción en términos generales. Pero hay que analizar cada caso particular. Hay que analizar cada caso particular para determinar si en su caso, ¿qué es el que importa? No nos importan los demás, importa su caso, porque usted es el que va a lograr esa pensión alta, baja, y usted es el único que puede determinar en un momento dado si quiere realizar este procedimiento que más le convenga y que esté dentro de sus posibilidades. El tema es precisamente cuándo no conviene cotizar en modalidad 40. Y quiero darles ejemplos. Ya lo vimos en años anteriores, pero este gráfico, pues está actualizado al 2023, a los datos de 2023, que es muy importante, porque ya estamos en este año, ¿verdad? Y está proyectado hacia años adelante, si es que se tiene que invertir en años adelante. Entonces es muy importante que ustedes tengan esta información, que puedan ubicar su situación particular. Y precisamente quiero comentar, como lo hemos hecho en años anteriores, en este video, eh, en qué casos no conviene cotizar modalidad 40 y lo vamos a ver con números. Esto es lo importante, esto es lo que quiero que vean, para que ustedes precisamente identifiquen y digan, bueno, yo estoy en esta situación, si yo cotizo tanto tiempo con esta cantidad, pues no me va a convenir. Y sobre todo nos enfocamos cuando ustedes cotizan con salarios altos. Nos llega al despacho muchas personas a consulta que ya cotizaron, que están cotizando con salarios altos, que no les va a permitir obtener una mejor pensión, o en las planeaciones de pensión o proyección de pensión, pues a veces tenemos resultados en los que vemos que aunque coticen cantidades altas, pues el resultado de su pensión pues van a ser las pensiones mínimas, porque en este caso si se proyectan años hacia adelante y cotizan años para lograr en ese tiempo su pensión, pues están obteniendo pensiones de acuerdo a las proyecciones que se hacen, pues pensiones mínimas de esos años, y que están invirtiendo una cantidad fuerte en estos años para lograr una pensión equivalente a la mínima que van a obtener en esos años. Es por eso que es muy importante, de verdad, que ustedes, como siempre se los recomiendo, realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión. Siempre se los he comentado, es una inversión, no es un gasto, porque es un proyecto de vida y es un proyecto en el que está involucrada pues una edad, un periodo de vida que tenemos, que es el más delicado, porque es en el
en el periodo en el que estamos en una edad en el que pues ya nuestros ingresos, ¿verdad?, merman o ya no hay ingresos y que pues esta pensión va a ser una oportunidad de seguir con nuestro nivel de vida o de tener una pensión que permita pues vivir y sobrellevar estos gastos por lo menos básicos que tenemos y que hasta para nuestra familia va a ser una opción de beneficio porque no van a tener que preocuparse por cada uno de ustedes, ¿verdad? Sus hijos, pues si en un momento dado los apoyan a lograr una mejor pensión, pues es un beneficio para ellos porque finalmente ya no van a ser una preocupación, porque esa es la realidad. Muchas veces, pues como hijos, se preocupan en que pues sus papás, ustedes, pues tengan por lo menos para esos gastos básicos o tengan una vida cómoda. Entonces vale la pena de verdad que todo el entorno familiar pues se preocupe y se ocupe de que pues ustedes que están en este proceso de pensión pues puedan lograr una buena pensión. Y este tema de cuándo no conviene contribuye a que no se cometan esos errores que a veces pues ya se hizo, ya se realizaron esos pagos, ya se cotizaron años en modalidad 40, como repito en estos ejemplos, que cotizan años y que se va a obtener la misma pensión que si no se hubiera cotizado en modalidad 40. Es por eso que de verdad es muy importante este tema y que vean precisamente estos ejemplos de cuando pues no conviene. Algunos ejemplos, hay muchas situaciones, pero para que ustedes vean que a veces no conviene pagar con un número determinado de semanas, sobre todo cuando se tiene un número de semanas bajo, es cuando menos conviene porque absorbe esta inversión. Entonces, ese es el objetivo precisamente de este gráfico, de cuándo no conviene. También damos algunos ejemplos de cuándo ya empieza o puede convenir, aunque aquí ya es una decisión personal porque pueden ser inversiones altas y el resultado de la pensión no es tan alta, pero bueno, ya son resultados de pensiones que rebasan precisamente pues estas pensiones mínimas de las que estamos hablando. Espero de verdad que les sea de utilidad. Es muy importante que ustedes que están en este proceso de pensión, ustedes se informen y pues analicen su caso particular y de verdad contacten estas asesorías con quien ustedes decidan, con quien ustedes les inspire confianza, eh, para que le realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión o consulten alguna información de la cual tengan duda y que ustedes estén más informados y que el proceso de pensión sea lo más sencillo. Muchas veces nos contactan para decirnos, bueno, quiero que lleven mi caso, ¿no? Sabemos que se puede hacer, esto puede ser a través de un poder notarial, pero yo les comento de verdad que ese proceso lo pueden llevar ustedes cuando ya tienen toda la asesoría, cuando ya tienen su planeación de pensión en mano y tengan esa referencia contra qué comparar cuando les den su resolución de pensión, es muy importante. Entonces ya los procesos se hacen sencillos, ya se hacen de una manera incluso fácil, ya no se va con miedo, porque ya se sabe pues la información, ya se conoce esta información, ya se va asesorado, ya se va más seguro, porque saben que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, cuál es el procedimiento, qué documentación me van a entregar, qué puedo hacer, qué reviso, qué hago, de qué información tengo que estar al tanto. Entonces, incluso, pues el personal mismo de las clínicas, en este caso, que es donde se realiza este trámite de pensión, pues se dan cuenta de las personas que ya van informadas, que van más seguras, que se dan cuenta que llevan una información que ya no les va a permitir que les den un dato falso
que les va a permitir ya tener el conocimiento, o que ya tienen el conocimiento y les va a permitir poder revisar esa documentación que se lleva en este proceso, porque se dan cuenta que ya tienen el conocimiento básico de este proceso, que ya no son personas ignorantes de este proceso, que ya cada día son personas más preparadas. Pero de verdad que yo les recomiendo que en estos casos, en estos casos en estos procesos de pensión, se asesoren y realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión, que con mucho gusto nosotros les podemos realizar, podemos darles una consulta, una asesoría en alguna situación que tengan ustedes duda. Y como siempre se los comento directamente, yo les proporciono esta consulta, esta asesoría, esta planeación de pensión, el determinar sus estrategias. Directamente son atendidos por mí en ese proceso. Obviamente cuando ustedes pueden pedir o quieren pedir informes, bueno, pues son atendidas por otras personas que les van a proporcionar con mucho gusto esta información para que ustedes sepan cómo pueden contactar estas consultas, estas planeaciones, en donde me da mucho gusto tener el contacto directamente con ustedes. Platicamos pues de su situación particular, de sus necesidades, de sus objetivos, y pues establecemos una estrategia, la mejor estrategia para su caso particular. Entonces con mucho gusto pues los atendemos aquí en este canal, en este despacho, que pues me da mucho orgullo ser la titular, pero tengo un gran equipo de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver este gráfico precisamente en donde les voy a exponer estos ejemplos, algunos ejemplos, porque pueden ser muchos, pero algunos ejemplos en donde ustedes se van a dar cuenta cuando no conviene cotizar en modalidad 40, y algunos ejemplos en donde ya se ve esa diferencia en que cotice en modalidad 40 y ya le dé un mejor resultado. Entonces vamos a verlos. Este es el gráfico en donde vamos a presentar algunos de los ejemplos que mencionamos de cuando no conviene cotizar en modalidad 40. Y esto es porque de verdad a veces no llegan a la consulta personas que han cotizado ya y que finalmente el resultado de la cotización que hicieron pues no es benéfico para ellos, porque finalmente van a obtener la misma pensión que si no hubieran cotizado en modalidad 40. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, hay muchos, pero sobre todo, como yo les mencionaba, pues son casos en los que el número de semanas es pequeño, es bajo. Entonces generalmente en esta situación, en estas situaciones, pues no conviene cotizar en modalidad 40, porque esa inversión se va a perder, se va a lograr lo mismo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí estamos anotando el primer ejemplo con 400 semanas. Si se tienen 400 semanas con un salario mínimo y quieren o cotizan 2 años, que nos va a aumentar 104 semanas a estas 400. Y las semanas totales van a ser 504. Aquí notamos pues que estamos precisamente con las mínimas requeridas, ¿verdad? Pero pues se pensó que al cotizar, y lo vamos a ver con el salario topado, no cualquier inversión, con el salario topado, si dice, bueno, yo tengo 400 semanas, pero 2 años voy a cotizar con el salario topado, pues ya me va a aumentar algo, porque pues me van a aumentar mi número de semanas, voy a lograr las 500 y además estoy cotizando 2 años con el salario, en este caso, el salario del 2023 topado, que es el de 2.593.50, voy a hacer una inversión. Fíjense, la inversión de estos 2 años va a ser de 229.624. Es una gran inversión, son más de 200,000 pesos. Entonces,
Pues en una lógica se pensaría que si estoy cotizando y estoy pagando en esos 2 años más de 200,000 pesos, mi pensión tiene que aumentar. Sí aumenta, porque tal vez su pensión, si no se hubiera cotizado esos 2 años con 2,593.50, pues su pensión hubiera sido de 3,000 pesos, porque aquí estamos hablando de que la pensión recibida con este pago, con esta inversión de más de 200,000 pesos, la pensión que se va a obtener es de 4,718.40, y que tal vez si yo no hubiera cotizado, la pensión calculada sea de 3,000 pesos. Sí aumentó, pero esta pensión pues queda abajo de la mínima, en este caso en particular, abajo de la mínima de 2023, que si esto se pensiona dentro de 2 años o se va a cotizar 2 años, pues ya va a ser la pensión del 2024. En este 2023 la pensión estamos hablando de 7,000 pesos, en el 2024 va a ser por supuesto más alta, pues entonces es menor a la mínima, con un pago mensual de casi 10,000 pesos, 9,588.71. Porque si el pago mensual de este año 2023 con una cantidad de salario base de 2,593.50, sabemos que es de 8,800, porque el pago mensual promedio es de 9,588, porque precisamente estamos pagando 2 años. En este año, el pago promedio de este año 2023 es de 8,800 pesos, pero en el 2024 va a aumentar y se está proyectando, porque esta cotización es de 2 años, va a abarcar 2023, va a abarcar 2024, entonces este promedio de salario aumenta, ya no va a ser los 8,800 del 2023, va a ser este salario proyectado de 9,588, considerando ya los aumentos o el aumento del salario de las 25 UMAS en el 2024, y tal vez, si aquí consideramos 2025, parte de 2025, bueno, aquí 2023 y 2024, nuestro promedio ya va a ser de un pago de 9,588, aunque repito, en este año se estaría pagando 8,800 solo en el 2023, pero a partir de 2024 ya se va a pagar otra cantidad. Y el promedio de 2 años a partir de 2023 es de 9,588.71. Esto es una proyección, y estaríamos pagando también, considerando este aumento, este promedio de este pago mensual de más de 200,000 pesos, para obtener en ese año que nos pensionemos una pensión de 4,718 pesos, siendo que en este 2023 la pensión mínima es de 7,000 pesos, muy abajo. Otro ejemplo, aquí en este caso, pues pensamos, ok, pero yo ya tengo 500 semanas y voy a cotizar 2 años de igual manera. Voy a cotizar 2 años, pero ya tengo 500, no 400. Tengo 500 semanas. Voy a aumentar a 604 semanas. Esto es con el salario del 2023, las 25 UMAS, el salario topado, que es de 2,593.50, y que de igual manera, aquí ya considerando que van a ser 2 años y considerando los incrementos tanto en este salario diario de las 25 UMAS, proyectado a 2 años, ¿verdad? Con los incrementos, porque ya nos va a corresponder también, si son 2 años, vamos a también pagar en el 2024, y en el 2024 pues va a haber otro salario. Solo en el 2023
vamos a pagar este salario de 2.593.50 topado. En el 2024 ya va a ser otro y se está proyectando ya en esta cantidad. Este es el promedio de lo que se pagaría en esos 2 años, considerando ya pagos 2024, y que ya sabemos que va a ser otro salario. En este 2023 sabemos que el pago es de 8.800 aproximado en este 2023 solo, pero ya el promedio de 2 años, considerando 2024, pues vamos a pagar en un promedio mensualmente 9.588, que es una cantidad alta y que pues representa la misma inversión que en el caso anterior, de más de 200,000 pesos, pero con 500 semanas, no 400, 500 semanas. ¿Y cuál es nuestra pensión que vamos a obtener? 6.496.87, cotizando 2 años con el salario topado a partir de 500 semanas y pagando más de 200,000 pesos, aumentando 104 semanas y voy a obtener esta cantidad. Entonces, cuando sucede así porque alguien les comentó y les dijo, tú cotiza en modalidad 40, siempre te va a aumentar, siempre vas a recibir una pensión más alta, no, sí les va a aumentar, como lo vimos en el ejemplo anterior, y vas a obtener en ese cálculo una pensión más alta, pero como en este caso es una pensión menor a la mínima, entonces, ¿qué se va a recibir? Pues la misma pensión mínima. Y si va a ser en el 2024, pues ya no va a ser 7,000, ¿verdad? Si proyectamos, podría ser que llegue a 7,800 pesos, dependiendo aquí de los factores de inflación, pero si considerando que pudiera ser mayor y que podría llegar a 7,800 pesos, pues en este caso, esta queda muy debajo. Porque el mismo ejemplo que pusimos anteriormente. ¿Por qué decimos que sí va a aumentar? Va a aumentar porque tal vez, como en el ejemplo anterior lo comentamos, si con estas mismas 500 semanas sigue cotizando con el mínimo, pues iba a obtener un cálculo de 4,000 pesos mensuales de pensión y le van a dar la mínima, ¿verdad? La que le corresponde en el año que se pensione. Si cotiza, le aumenta, porque en el ejemplo que acabamos de ver, si hubiera cotizado, si siguiera cotizando con el mínimo, pues va a obtener 4,000 pesos, pero le van a dar la pensión mínima. Y si pagó modalidad 42 años con salario topado y pagó más de 200,000 pesos, va a obtener una pensión o su cálculo va a resultar en una pensión de 6,500 pesos. Sí aumentó, pero finalmente es menor a la mínima y le otorgarán la mínima, ¿no? Que en el año 2024, si es que se pensiona en el 2024, pues sería de 7, esta es una cantidad proyectada de 7,800, o si se pensiona en el 2025, porque si se toma a partir del 2023 al 2025, 2 años, pues ya va a ser más de 8,000 pesos la pensión. Entonces, aquí estas pensiones ya quedan muy por debajo. Es por eso que en estos casos principalmente no conviene porque, y pueden ser 2 años, 3 años, y a veces aún así se queda abajo de la mínima del año en el que se va a pensionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos casos. Si usted está en estos casos, tenga mucho cuidado. Realice su planeación de pensión muy particular, con sus condiciones muy particulares, porque en términos generales, si alguien cotiza 2 años y paga 200,000 pesos, más de 200,000 pesos, puede obtener una pensión alta, como lo vamos a ver. Pero esto hay que analizar
los factores que cada uno de ustedes tiene. Entonces hay que considerar, y de verdad que vale la pena, como siempre se los comento, que realicen una inversión para que obtengan la asesoría correcta, la consulta correcta y la planeación correcta para su caso particular, para evitar este tipo de situaciones de verdad que pues son muy, muy tristes, muy penosas, porque están invirtiendo, no 100 pesos, no 1000 pesos, están invirtiendo cantidades fuertes y se puede pues perder esa inversión, y eso es muy triste por precisamente no haber hecho una planeación de pensión para su caso particular. Entonces, siempre los invito a que inviertan en asesoría, inviertan en su planeación para que ustedes no cometan estos errores y para que se vea la estrategia más, en este caso, que más les conviene a cada uno de ustedes. Entonces, estos pueden ser unos ejemplos y de igual manera, me atrevo a decir que de igual manera si se cotizan 3 años, pues podemos quedar abajo de la mínima del año en que se van a pensionar con estos números de semanas. Entonces, 3 años, imagínense, ya no es 1, ya no son 2, se debe de verdad en invertir en su asesoría muy particular. Vamos a ver algunos ejemplos en donde ya empieza, ¿verdad?, a convenir cotizar modalidad 40, que tal vez la inversión es muy alta y hay que evaluar esto, pero bueno, los montos de pensión pues ya no son estos montos de pensión que estamos viendo. En este caso, estamos considerando que a una edad de 60 años, si tenemos 500 semanas cotizadas y cotizamos, aquí sí nos tenemos que ir no a 1, 2, 3, sino a 5 años, en donde vamos a cotizar 250 semanas, que en realidad 250 semanas son 4.8 años, aquí está. Y vamos a cotizar 250 semanas, que son las 250 semanas que se van a tomar en cuenta para el cálculo de su pensión. Se van a tomar en cuenta en cuanto al salario y se va a promediar y se va a tomar este salario promedio de las últimas 250. Entonces tenemos 500 semanas, vamos a sumar 250 y aquí llegamos a un total de 750, que es un número bajo de semanas, pero estamos cotizando 5 años con el salario topado, que en este caso es el de 2.593.50, que es el de 25 UMAS, y vamos a cotizar esos 5 años con ese salario que es alto. Vamos a tener pagos promedio de más de 10,000 pesos mensuales, porque aquí es el promedio ya de los incrementos en modalidad 40 a partir de este año. Estamos hablando de que se va a cotizar de 2023 al 2028. Entonces aquí estamos haciendo una proyección de cuál sería el salario promedio de esos 5 años ya con los incrementos, porque sabemos que, como en el caso anterior, el pago sería de este año de 8,800 pesos, pero va a ir incrementando por el porcentaje. Aquí ya se los estamos presentando proyectado ese salario promedio en este periodo de tiempo, en esos 5 años. Entonces ya el pago promedio sería de 10,763 en esos 5 años, iniciando con este salario base de cotización, que sería de 2.593. No va a cambiar usted este salario en esos 5 años, pero sí va a sufrir un incremento en el porcentaje de pago. Es por eso que se incrementa este salario, este pago promedio. Y pues el aproximado de la inversión que usted va a hacer son casi 500,000 pesos, medio millón de pesos. Es una cantidad muy alta. Eso es lo que precisamente significaría
cotizar 5 años con este salario de 2.593 en un periodo de 5 años, bueno, de 250 semanas para ser exacto, y va a obtener, teniendo 500 semanas, iniciando con 500 semanas y pensionándose con 700, va a obtener una pensión de 19.069.59. Es una pensión no muy alta, pero ya es una pensión que, bueno, de alguna manera, si se piensa que va a ser una pensión de por vida, pues ya casi 20,000 pesos o 19,000 pesos, pues es una cantidad que le va a permitir tener una base económica, pues que al menos pueda cubrir sus gastos básicos, y que si usted tiene esta posibilidad de hacer esta inversión, pues usted determinará si vale la pena, porque en realidad es ya una pensión de 19,000 pesos, como dijimos, que representa el que se pueda tener ya cubiertos por lo menos los gastos básicos, ¿verdad? Entonces creo que si se tiene la posibilidad vale la pena. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Tenemos otro caso de 750 semanas. Es un número de semanas pequeño, 750. Vamos a cotizar 5 años o 4.8 años, en donde vamos a aumentar 250 semanas y vamos a llegar a 1,000 semanas para ya el momento de pensión. De igual manera, pues es la misma inversión, pero con un número diferente de semanas. Vamos a pagar en promedio 10,763 pesos en esos 5 años, con el salario base de 2.593, que es el salario topado de 25 UMAS, y la inversión es la misma, de 493.191, pero la pensión, simplemente por la diferencia en número de semanas, pues ya aumenta, ¿verdad?, a 28.321 pesos, que estamos hablando ya de 10,000 pesos más mensuales. Creo que esta pensión ya es muy buena, y que si se tiene la posibilidad de hacer esta inversión, pues podemos alcanzar esta pensión muy buena. Realmente yo la considero muy buena, casi 30,000 pesos. Con esta misma inversión que se hizo, pero la diferencia es el número de semanas con que iniciamos. Es por eso que siempre se habla que el número de semanas pues es es un factor que es determinante, es uno de los factores determinantes para su pensión, el número de semanas con que cuenta. Entonces, pues vale la pena realizar una estrategia en donde, de acuerdo a nuestra situación particular, pues determinemos un camino que nos lleve a aumentar nuestro número de semanas, así como también aumentar nuestro salario de cotización para que obtengamos una pensión mejor. En este caso, con la misma edad, iniciando con un número de semanas de 1,000, que realmente, de verdad, afortunadamente muchas personas lo tienen, y cotizando 5 años más, llegando a 1,250 semanas, pagando el mismo promedio, porque va a ser la misma inversión en esos 5 años. Se va a invertir en un salario topado de 25 UMAS de 2.593.50, aquí es 50, ¿verdad? Este es el salario topado del 2023 con el que se va a iniciar y a terminar esta cotización, pero va a ir incrementando el porcentaje de pago cada año a partir de 2023. Es por eso que aumenta este salario promedio, que sabemos que en el 2023 estamos pagando por este salario aproximadamente 8,800 pesos, pero va a ir incrementando con este mismo salario. Entonces el promedio aumenta. Esto lo estamos proyectando para que usted tenga ya una idea más real de cuánto es lo que estaría pagando. De igual manera que esta cantidad de inversión, estamos hablando de la misma inversión. Lo que va a cambiar aquí
es el número de semanas con el que cuenta y que eso nos va a dar la diferencia. Con la misma inversión de casi $500,000, pero vamos a obtener una pensión de $36,647. Una excelente pensión, que bueno, pues ya de por vida, obtener esta mensualidad de casi $37,000, pues creo que hace una diferencia y que si se puede, se está en posibilidades de hacer esta inversión, de pagar esta cantidad, que sé que son cantidades altas y es durante 5 años en estos ejemplos, pues nos van a permitir ya tener esta pensión. Como siempre, espero que les sean de utilidad estos ejemplos para que usted se dé cuenta de esta situación en la que puede estar usted y que evite, pues en este caso, estos errores, y que le ayude también a visualizar qué es lo que puede obtener, que también ya lo hemos hecho en otros gráficos, pero que aquí valía la pena para que usted viera ya la comparación y la necesidad de cotizar, no 1, 2 o 3, sino en estos casos, pues cotizar ya una cantidad de años mayor. Espero que de verdad les sea de utilidad y que haya quedado clara y que, como siempre, nuestro objetivo es que tenga cada vez más herramientas para que usted logre una mejor pensión. Y la invitación siempre sigue en pie de que realicen su planeación de pensión, su proyección de pensión para su caso particular. Es una inversión, no es un gasto, porque van a tener ahí la atención particular para su situación, muy especial de cada uno de ustedes. Pues como siempre agradezco su atención y espero que les haya quedado clara estos datos y este gráfico que tiene el objetivo de apoyarlos en su proceso de pensión. Bueno, pues ya vimos el gráfico. Espero que les haya quedado claro, que les sirvan estos ejemplos precisamente de cuándo no se debe de cotizar en modalidad 40. Como vimos, por el número de semanas, generalmente es el número de semanas que se tiene muy bajo, entonces aunque se cotice alto, pues a veces no nos conviene estas cotizaciones y hay que estar muy atentas. Y bueno, pues como siempre, yo les quiero agradecer infinitamente su atención a estos tutoriales. Compártanlos con las personas que ustedes sepan que están en esta situación, para que también tengan esta información. Suscríbanse, les agradezco muchísimo, muchísimo a las personas que se suscriben, nos ayuda mucho si no lo ha hecho, porque yo sé que hay muchos que ven estos tutoriales pero no se suscriben, porque bueno, pues de alguna manera no se tiene ese conocimiento o en ese momento pues no lo hemos hecho, pero yo los invito a que se suscriban, nos ayuda a todos ustedes que no se han suscrito, que lo compartan o que también inviten y compartan con otras personas e inviten para que se suscriban. Agradezco mucho sus comentarios tan bonitos, de verdad tan motivantes. Denle like si les gusta el tutorial, también nos ayuda. Comenten, hagan sus comentarios, saben que de ahí tomamos para tratar de responder a través de una plática a esas dudas que son más recurrentes. Desafortunadamente a veces no podemos dar respuesta a todas las preguntas, pero sí tratamos de tomar en cuenta estas preguntas, estas inquietudes que todos ustedes tienen para en un tutorial tratar de dar estas respuestas. Entonces, de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención, el que compartan, el que de verdad tanta gente de tantos lugares nos consulta. Esa es también una gran motivación. Sobre todo, pues todos nuestros mexicanos en el extranjero, que como siempre comento, pues están en lugares que pues no nos imaginamos que puedan estar.
y nuestros mexicanos en México, que bueno, de todos esos lugares tan hermosos de la República Mexicana, de verdad, hay de lugares que a veces desconocíamos y que gracias a ustedes que nos contactan, pues tenemos la oportunidad de conocer esos lugares a través de ustedes. Entonces, un agradecimiento enorme y pues únicamente es, como en cada tutorial, pues recomendarles que hagan esos ejercicios, esas reflexiones que les hemos dejado, no como una tarea, sino como una actividad que de verdad les van a ayudar en ese ambiente familiar que queremos que sea lo mejor posible para ustedes, porque es con las personas que vivimos todos los días y las personas que más queremos, nuestra familia, y las personas que seguramente son las que, a través de las cuales podemos nosotros alimentar nuestra felicidad, no son la base de nuestra felicidad, porque la base de nuestra felicidad somos nosotros mismos, y que tenemos que alimentarnos nosotros mismos, cuidarnos, querernos, reconocernos, admirarnos, y para poder proyectar a toda esa gente que queremos, que es nuestra familia, pues toda estas actitudes y esta forma de ser, que podemos mejorar cada día. Y entonces podemos dar más a todos los seres que queremos. Ese es únicamente el recordatorio para que ustedes hagan esas actividades, que ya hemos hablado de muchas y que vamos a seguir hablando de otras. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Cuídense mucho. Hemos hablado de estos temas también. Cuídense mucho en su salud, en su persona, físicamente al salir. No se trata que tengamos paranoia, pero sí de cuidarnos, ¿verdad? En estos tiempos difíciles, que nos acompañen si salimos al banco. No hay que ir solos, hay que tener mucho cuidado, de acompañarnos también, o acompañar a una persona adulta por cualquier situación, de alguna caída, de algún accidente. Cuidar a nuestras personas adultas y cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los seres que queremos. Pues como siempre, me es una gran satisfacción haber estado en esa plática con ustedes, y pues próximamente en algún otro tutorial, con mucho gusto, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Así ahí estaremos. Entonces, pues estamos en una próxima plática. Muchas gracias, buenas tardes.